Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto verlos. Bienvenidos a los que nos visitan. Es un gusto tenerlos con nosotros en esta mañana. Y gracias a Dios por estos preciosos cantos. Como decía hermano, ya extrañábamos estos cantos y gracias a Dios por la oportunidad de poderlos agregar nuevamente y estarlos cantando juntos como congregación, alabando a nuestro grande, santo y soberano Dios. En esta mañana, al ser expuestos a la predicación de su palabra, le voy a pedir que me acompañen a Primera de Timoteo. Vamos a continuar con nuestras exposiciones en el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. En esta mañana estaremos leyendo de los versículos del 3 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 6. Empezamos desde el versículo 3. Dice la palabra de Dios: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Vamos a orar. Padre y Dios eterno, Dios de toda gloria, a ti te bendecimos, te adoramos. Tú eres digno, el único ser digno de toda alabanza y adoración. Pero también sabemos que tú eres la verdad. Eres la fuente de toda verdad absoluta. Y te alabamos por eso. Tú eres la verdad y Cristo es la verdad. Y en esta mañana, al ser expuestos a un pasaje así, yo te pido que nos ayudes a entender la verdad, nos ayudes a entender la importancia de la verdad, y nos ayudes a prevenir tanto de los falsos maestros como de las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, y que tú guardes a tu iglesia de esto, que tú protejas a tu iglesia y que nos hables, nos instruyas y nos edifiques por medio de esta porción en esta mañana. Sé con nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Una pregunta válida que alguien pudiera hacerse es: ¿la verdad importa? ¿Alguien puede realmente saber la verdad? Eso nos hace pensar en la pregunta que Pilato hizo, una pregunta que le hizo a la mayor autoridad, a la autoridad más grande sobre ese tema. Y le preguntó: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En un mundo relativista, la verdad es solo un concepto que le pertenece a cada quien definir. Cada quien tiene su propia verdad. Y ese tipo de conversaciones son muy comunes, el hablar de lo que es verdad para cada quien. Y tristemente, eso pasa a veces en la iglesia. Como decir que los arminianos tienen su verdad, los calvinistas tienen su verdad, los unitarios tienen su verdad, los pentecostales tienen su verdad. Y es solo eso dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. Podemos ampliarlo a la religión en general. Y por toda esta multitud de verdades, uno debe de cuestionarse si hay algo realmente certero. ¿Existe tal cosa como una verdad absoluta? ¿O es la verdad algo que depende de cada persona? ¿Es la verdad algo que se basa en mis sentimientos, en mis preferencias? ¿O será que la verdad se basa en algo externo que no depende de mí? Para ponerlos en términos sencillos, la verdad es todo aquello que va de acuerdo con la realidad. Por ejemplo, ¿han escuchado sobre las personas blancas y sobre las personas negras? Sobre todo esto en Estados Unidos se da mucho, es un énfasis muy fuerte en esa separación para marcar un racismo que, aunque no quieran,
usan esos polos opuestos para marcar ciertos grupos de personas. Negros, los que tienen toda la ausencia de color, y blancos, donde están centrados o concentrados todos los colores. Pero la realidad es que no existen personas blancas o negras. Solo existen humanos con distintos tonos de café. Entonces es verdad que somos de un mismo color. La verdad con la realidad. Y vivimos en una sociedad que ha perdido todo ese concepto de poder ver la realidad y poder decir que hay una verdad absoluta. Por culpa del posmodernismo y todos estos pensamientos que han llegado, los pensamientos woke, la ideología de género, etc. Es una sociedad que se está desviando porque no pueden ver la realidad de una verdad absoluta, sino que hipócritamente se adhieren comprometidamente a la verdad absoluta de que no hay verdad absoluta. En algunos videos de un famoso, se llama Charlie Kirk, él va a las universidades y pone stands para que las personas, los estudiantes se puedan acercar sobre ciertos temas de debate político, de la escuela y otros temas, para que se acerquen y los confronta con verdades. Y le dice a uno, objetivamente, ¿qué es una mujer? Y no pueden responder. No pueden definir algo tan sencillo. Y la definición tonta que dan es, una mujer es una persona que se identifica como mujer. Sí. Y una gorra es algo que se ve como una gorra. Eso no tiene sentido. En una sociedad tan loca, tan corrupta, que no pueden ver o entender en la realidad en la que viven. Y como no pueden ver la realidad, no pueden entender lo que es la verdad absoluta. Pero sí hay tal cosa como una verdad absoluta. Y es todo aquello que encaja con la realidad. Y como por consecuencia lógica, si hay una verdad absoluta, también hay error. También hay falsedad. O más bien aquello que no es verdad. O va contrario a la verdad. Y nuevamente este pensamiento se ha infiltrado en la iglesia. Que la realidad para muchos se crea en lugar de hallarse. Y eso mismo aplican con las verdades de las Escrituras. Y algunos llegan a esta idea de religión pluralista. Y es la idea de que todas las religiones son igualmente verdad. R. Kent Hughes, el autor del libro que estamos llevando los varones, dice, el pluralismo actual sostiene que todas las religiones son igualmente verdaderas. Y ve el mundo como un jardín religioso en el que podemos maravillarnos, recogiendo las flores que huelen más dulces para nosotros. La prueba definitiva de lo que es auténtico es cómo nos hace sentir. Pero la verdad absoluta demuestra que no todas las religiones son verdad. Aún dentro del cristianismo, no todas las verdades que se presentan son la verdad. Declaraciones contradictorias de la realidad máxima no pueden ser verdad. Y para nosotros, la verdad absoluta es extremadamente importante porque la fuente de esa verdad absoluta es la verdad absoluta en persona. Dios, en la persona de Jesucristo. Ir en contra de la verdad absoluta es ir en contra de Dios. Y eso debe de considerarse un asunto serio, porque el destino de nuestras almas depende de eso. Y ahora, al continuar con este capítulo, el apóstol Pablo regresa a este asunto de la verdad, que en esta primera carta a Timoteo es uno de los temas de más preocupación. Hemos observado varios temas a través de esta carta, asuntos prácticos acerca del gobierno de la iglesia, pero algo que ha sido una constante a través de esta carta es la importancia de la verdad. Tenemos la verdad del Evangelio, capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Si las personas han de ser salvas de condenación y de ser reconciliadas con Dios para vida eterna, deben de venir al pleno conocimiento de la verdad. En el capítulo 3, versículo 15, la iglesia es descrita como la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad.
Una de las funciones y responsabilidades principales de la iglesia es proclamar y defender la verdad. Y en varias partes Pablo ha enfatizado la importancia de lo que es la sana doctrina. Y vemos también repetidas advertencias por toda la carta contra los falsos maestros. Gente que promueve errores y mentiras, lo contrario a la verdad para beneficio propio. Que vienen a las iglesias para confundirlas, confundiendo a los hermanos, trayendo vergüenza al Evangelio y a Cristo. Recordemos que incluso es como Pablo comienza esta carta, capítulo 1, versículo 3. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Y luego en el capítulo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente: en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y ahora en nuestro pasaje nuevamente toca el asunto, el tema de la falsa doctrina. Y esto es incluso un tema de toda la Biblia. Muchas advertencias en contra de los falsos profetas, en contra de los falsos maestros y contra todo aquello que está en contra de la verdad. Y esto nos habla de la importancia de la verdad. Falsos maestros y falsas enseñanzas que llegan a las iglesias. Y esto es algo muy serio porque sucede. Porque son armas de Satanás que infectan a las iglesias para dañarlas y para destruir las almas. Y debemos entender que la Biblia constantemente nos advierte de esto porque realmente somos susceptibles a ello. Eso es un peligro real y debemos estar alerta y debemos aprender a discernirlo todo. Esto es un asunto serio y de importancia y por la cual Pablo nuevamente toca este asunto de la falsa doctrina. Y en ese pasaje observaremos lo particular de la falsa doctrina, características de los falsos maestros, las consecuencias de las falsas doctrinas y cuál es en última instancia la motivación de estas falsas enseñanzas. Comencemos con el primer punto, versículo 3. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Primero observen que para hablar de una falsa doctrina debemos entender la base de ello. La falsa doctrina es diferente, dice, y no se conforma a esa base. Así que primero debemos entender esa verdad para poder comprender lo falso. Dice, las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Sanas palabras tiene que ver con lo que es correcto. De hecho, la palabra en griego da la idea de aquello que tiene sentido o que está sólido. Algo que está bien y que no tiene nada corrupto. La raíz proviene de donde tomamos nosotros la palabra higiénico. Es algo limpio. Es una doctrina que está sin contaminación. Palabras sanas sin mancha. Y estas palabras no son cualquier enseñanza o palabras o frases tomadas, etc. Dice que son las de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí no está diciendo que son las palabras directas de Cristo, porque eso es toda la Biblia. Las palabras de Dios. Cristo vino a hablar la palabra del Padre y todas las escrituras son la palabra del Padre, son la palabra de Dios. No tendría sentido hacer una separación. Aquí la palabra indica más un genitivo, es decir, que estas sanas palabras tienen relación con lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Las sanas palabras que hablan de, o las sanas palabras que se refieren a. Entonces el objeto de estas enseñanzas es la persona de Jesucristo. Y esa es la idea primaria. Pablo está hablando de una verdad fundamental acerca de la enseñanza apostólica, acerca de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Su persona,
y su obra, lo que ha hecho por nosotros los pecadores. Y como siempre lo menciono, los 6 aspectos diferentes, importantes acerca de Jesús: su divinidad, su nacimiento virginal, su vida en justicia, su muerte expiatoria, su resurrección en victoria y su gloriosa ascensión. Y eso incluye también su promesa de regresar por su pueblo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es por medio de la fe en Jesucristo que los pecadores como nosotros podemos ser salvos. Es el mensaje del glorioso evangelio de la gracia. Entonces, esto abarca todas las escrituras acerca de quién es Jesucristo. Y aun si tomáramos de que está hablando de lo que Jesús habló particularmente, como mencioné, Jesús habló la palabra del Padre y además todo lo que Jesús dijo fue con referente a Él. Entonces, no importa cómo lo consideres, está refiriéndose a la verdad fundamental de la enseñanza del Evangelio. Y esta verdad del Evangelio es la que cambia vidas, es la que transforma vidas. Es por medio de la verdad del Evangelio que somos reconciliados con Dios por medio de la fe. Es una vida transformada de tal manera que ahora es una vida que se conforma a la piedad. Esa verdad que impacta tu vida y la transforma ahora para vivir en santidad. Entonces, habiendo observado la verdad, veamos nuevamente lo que dice versículo 3. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora, Pablo tiene en mente a los falsos maestros y a las falsas doctrinas que enseñaban en el tiempo de Timoteo. Pero las falsas doctrinas, esas desviaciones doctrinales, vienen en todo tipo de forma y tamaño. A través de la historia hemos observado cómo una ligera desviación de la verdad, una pequeña falsa doctrina ha traído grandes desastres, grande ruina a la iglesia y vergüenza al evangelio. Así que debemos recordar que esto no es solo para Timoteo. Es la palabra viva de Dios que nos está advirtiendo, la cual es útil para todo creyente en todos los tiempos. La falsa doctrina tiene la característica general de que se desvía de la verdad. Y si observen, aquí no está dando algún tipo de margen. Si se desvía tan solo un poquito, si se desvía un poquito o se desvía mucho, no importa. Es una desviación en cualquier grado. Eso lo pueden ver más ejemplificado en una película que se llama El que cambia los tiempos. Si no han tenido oportunidad de verla, ahí demuestran que algo que pareciera no ser una desviación importante, un cambio pequeño, en el futuro se volvería algo catastrófico. Y sin embargo nadie lo podía ver. Así que una persona con una máquina del tiempo envía a esta otra persona para que pudiera ver a qué grado podía llegar esa desviación doctrinal. Y muestra cómo una ligera desviación puede ser fatal para la iglesia y la sana doctrina. Y dice, si alguien enseña una doctrina diferente, aquí la palabra griega es una palabrota. Literalmente es una palabra muy larga, compuesta de muchas palabras. Y la idea de una enseñanza, doctrina, que pierde el rumbo o que toma una desviación. Esa misma palabra la observamos ya en 1 Timoteo 1:3. Que no enseñaran doctrinas extrañas. Entonces, es falsa porque se desvía de la verdad. Y ahí es donde hace el énfasis de esta desviación. No se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo. Y si la verdad doctrinal, tan importante, cambia tu vida a una de piedad, te lleva a vivir conforme a la piedad, entonces la falsa doctrina te llevará a lo contrario, a vivir una vida impía. Y las estadísticas en cuanto al cristianismo es que la mayoría de los cristianos no tienen una vida diferente a la del mundo.
Y es triste escuchar eso. Desviar la sana doctrina tiene severas consecuencias en la vida de todo creyente. Y esto nos dice que sí hay tal cosa como una verdad doctrinal absoluta acerca de Cristo. La doctrina verdadera son las sanas palabras de acuerdo a las Escrituras que nos hablan acerca de Cristo y de su Evangelio y de su obra. Y cualquier forma de desviación de esa verdad es una falsa doctrina que daña. Eso es por un lado de la doctrina. Y ahora también Pablo nos habla acerca del carácter de un falso maestro. Versículo 4. Está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras. Hay ciertas características generales que podemos observar en los falsos maestros que son comunes en todos los tiempos. Y es algo de lo que nosotros podemos buscar y podemos ver. Jesús nos enseñó que los falsos maestros por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Por las evidencias externas podemos ver. Y aquí vemos dos descripciones generales en cuanto al carácter de un falso maestro, es decir, los frutos malos que demuestra. Y también debemos reconocer que estas dos son generales. No todos los falsos maestros son iguales y no puedes encontrar las dos en uno o puedes encontrar incluso más en otro. Pero al menos podemos decir que estas son muy comunes en los falsos maestros. El primero es que está envanecido y nada entiende. Es un orgullo en lo que cree que sabe, pero al mismo tiempo no sabe lo que cree. Pero es un engaño por su propia arrogancia y su propia autoconfianza en la cual cae. Literalmente dice Pablo que está orgulloso por no saber nada. Y es la misma descripción que mencionó el capítulo 1, versículo 7. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Y el asunto principal no es de hacer declaraciones categóricas. Como predicadores de la palabra, eso se hace todo el tiempo. Una predicación guiada por el Espíritu dará confianza de hablar con firmeza la palabra de Dios. Una certeza de fe y de doctrina que son expuestas por medio de la palabra. Entonces, el problema no era en sí hacer declaraciones categóricas, sino que estos falsos maestros están tan inflados con su falsa autopercepción que creen que saben más de lo que realmente saben. Y no pueden explicar lo que están tratando de decir porque no lo entienden. Les hacen falta las cualidades necesarias para ser maestros. Se sobreconfían en su propio intelecto, al punto de que no aceptan y no reciben la corrección. Y es interesante que a veces estos falsos maestros tienen un alto intelecto. Algunos incluso tienen algo parecido a una memoria fotográfica. Pero esto a su vez es algo peligroso. Puede generar arrogancia y orgullo. El saber cosas que ni entiendes. Y que en ese orgullo todavía te crees la mentira de que estás en lo correcto. Se hacen necios creyendo que todos deberían de escucharlos. Quieren ser pastores, quieren ser maestros y se molestan cuando otros no lo ven en ellos. Una ignorancia arrogante. Esta es una característica de un falso maestro en general. Tienen una ignorancia arrogante. Tienen suficiente conocimiento para hacerlos peligrosos. Pero ese conocimiento no es verdadero, no es maduro, no produce una humildad y no produce una dependencia de Dios. De prepararte, de darte el tiempo de estudiar la palabra y esperar el reconocimiento de la iglesia y los ancianos cuando pueda ser aprobado. Esto debe de recordarnos una importante cualidad de un hombre para ser un maestro de la iglesia. Es que él debe de tener humildad y la madurez espiritual. El segundo que nos dice aquí es que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras.
Aquí la palabra puede sugerir que tiene un enfoque equivocado o tiene una obsesión enferma por las discusiones y las contiendas. En otras palabras, les gusta debatir. No sabe bien o no entiende, pero en su orgullo, él quiere debatir. Es decir, que tiene un anhelo enfermizo por las controversias y por las contiendas de palabras. Que tiene un entusiasmo mórbido por las especulaciones. Y algo que verás acerca de eso es que siempre los verás en Facebook y en YouTube debatiendo, peleando con las personas o comentando sobre los videos de las otras personas, argumentando sus falsas ideas, discutiendo. Son personas conflictivas en el sentido doctrinal. Y está bien tener una postura fija definida y saber defenderla. Pero en cuestiones secundarias o incluso terciarias no importa tanto. Lo que importa es la doctrina del Evangelio. Y si lo crees, va en contra de eso, entonces sí debes y necesitas defender la verdad. Pero tu enfoque es en la correcta doctrina sobre la verdad fundamental. Pero a los falsos maestros eso no les importa. No les importa mucho lo que es la verdad fundamental. Se enfocan en lo secundario. Se enfocan en temas secundarios. Incluso se enfocan demasiado en asuntos que incluso los mejores maestros cristianos no se ponen de acuerdo. Y pueden reconocer que su enfoque es mayormente la discusión cuando los ves más en Facebook o los ves más en YouTube que en sus propios púlpitos. Le llama lo teórico, le llama la atención lo especulativo, lo emocionante de una doctrina complicada y explicarla y decir, miren, yo tengo el argumento final. Y eso es en lo que les gusta centrarse. Incluso podemos decir que debatir y ganar argumentos es como un juego para ellos. Se deleita en mostrar a los demás lo superior que es. Y se obsesiona con todo esto, en lugar de poner su enfoque principalmente en el Evangelio de Jesucristo. Tengamos cuidado de hombres así. Observemos y estemos alerta de estos falsos maestros cuando veamos alguna de estas características y aprendamos a observar sus frutos. Porque vienen a las iglesias, vienen y dañan. Pero ahora, en tercer lugar, Pablo toca acerca de las consecuencias que generan estos falsos maestros con sus falsas doctrinas. Versículo 4. De los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Dice, de las cuales nacen o surgen. Esto es el efecto del carácter o de la enseñanza de estos falsos maestros. Tener una doctrina equivocada, falsa y desviada de la verdad ocasiona todo esto. Ocasiona todo este mal. Esto es lo que sufre la iglesia cuando se permiten a los falsos maestros y las falsas enseñanzas. 5 cosas: envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas. Piensen en las envidias. El resentimiento de los dones de otros cuando tienen más atención que yo. Generan envidias. Los pleitos por competición para ver quién tiene más seguidores o a ver a quién escuchan más, quién tiene más vistos en el YouTube. Incluso pueden ocasionar blasfemias. Con tanta falsa doctrina pueden llegar a equivocarse al punto que insulten el nombre de Dios. Las malas sospechas es algo que se puede observar porque los falsos maestros normalmente son muy inseguros en cuanto a lo que tienen. Desean ser vistos de otros y están continuamente sospechosos de posibles personas o rivales de los cuales tuvieran que vencer. En lugar de un ministerio de mutua confianza, en amor y en verdad, de ver a otros como potenciales y ayudarles a crecer y a madurar, a entrenarlos. Y todo esto conlleva constantes rencillas, constantes pleitos,
constante combate, constante fricción, conflictos por casi todo. Les gusta sembrar la discordia entre otros hermanos para ser los héroes. Y esto se da entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad. Es un triste espectáculo que denigra a la iglesia. Cuando un falso maestro se le evidencia lo que realmente está pasando en su vida detrás de escena y es puesto en público. Y a veces no siempre pasa durante esta vida, pero aún así es algo feo de ver. Ver a hombres defender la verdad con tanta pasión, decir las cosas correctas, corregir a otros. Pero es desgastante, es triste saber, después de ver a estas personas en su ministerio, ver lo que había detrás de eso. Incluso al punto de negar todo lo que había dicho. Entonces es un cuadro muy desagradable ver a estos falsos maestros traer falsa doctrina. Daña a la iglesia. Y eso no solo trae desgracia al evangelio, también en su mayor de los casos divide a las iglesias. Y si pudiéramos agrupar estos resultados o consecuencias de la falsa doctrina, sería que la falsa doctrina produce conflicto. Cuando hay falsa doctrina es inevitable no tener conflicto. Y es donde se evidencia más a quien tienen marcado como el enemigo. Conflicto, pleitos, contiendas, rencillas. La otra es que la falsa doctrina daña y corrompe las relaciones. Cuando hay falsa doctrina es inevitable algún tipo de separación. Causa cierta afinidad con aquellos que son más débiles y que son más fácilmente arrastrados por la falsa doctrina. Y eso genera envidias, malas sospechas, pleitos. Todo esto son las consecuencias de la falsa doctrina. Es un peligro. Y esto duele, daña y divide. Yo creo que han oído las 3 Bs: bueno, bonito y barato. Esas son las 3 D. Duele, daña y divide. Eso es lo que producen los falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Pero finalmente, en cuarto lugar, podemos ver también la motivación o la raíz de esos falsos maestros por enseñar falsamente. Y nos dice, por amor a las ganancias. Versículo 5. Que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Su motivación o la raíz no surge de una gratitud a Dios o un amor genuino por su pueblo. No tiene que ver con su fe o con su amor a Cristo, sino que su motor principal, lo que gobiernan, el cómo actúan, el que enseñan como un falso maestro, es el amor a las ganancias. Es considerar la piedad como medio de ganancia. Y estas ganancias, las cuales desean, son temporales, aquí en la tierra. Llámalo mujeres, dinero, fama, poder. Usan la religión para obtener estas ganancias personales. Un falso maestro usaba mujeres para supuestos masajes, pero luego las convencía para algo más. Otro falso maestro robaba a las personas y creo aún tiene mucho dinero, con jet privados y todo. Y aún otro falso maestro tenía el poder de la fuerza para tirar a unos y a otros. Y ahí están tirándose, tiene el poder para empujarlos con alguna fuerza extraña. Todo esto es ganancia para ellos, es show. Sin contar también la fama o simplemente por el reconocimiento de ser apreciado y alabado por todos. Entonces puedes tener distintos motores. Puedes tener diferentes motores como la lujuria, la vanidad, la avaricia, la codicia. Pero lo que se evidencia es que todo eso es pecado. Todo eso proviene de un corazón pecaminoso.
Pero el asunto principal es que ven la piedad como un acelerador que les permite obtener todos esos deseos pecaminosos. Esa es su ganancia. Pero usan la piedad del Evangelio para ese beneficio perverso. Usan el ministerio de la piedad para hacerse ricos rápidamente. Y a algunos no se les evidencia hasta ya muy tarde. Otros son detectados por hermanos que tienen un buen discernimiento. Pero hay otros peores que son tan descarados que lo hacen abiertamente. Abiertamente. Y se ven como un libro abierto. Buscan la fama, buscan el poder y las riquezas. Y para eso te ofrecen lo mejor de tu vida ahora. Y el autor de ese libro demuestra que encaja perfectamente con ese perfil. Porque predica, pero no sabe nada. Un entrevistador, Larry King, le hacía preguntas interesantes a este hombre llamado Joel Osteen, y le hacía preguntas muy interesantes, y él respondía, bueno, no sé. Y no sé. Y no sé. Y al parecer, todo lo que este hombre dice es algo bueno. Parece correcto, pero es blasfemia. Dijo, literalmente, yo creo que la oración es lo que ayuda, ya sabes, a mover las manos de Dios. Es decir, que según él, porque dice, yo creo, según él, Dios no puede hacer algo a menos que oremos. Está incapacitado. No sabe nada, pero engaña a la gente. Se hace rico con sus tonterías, habla blasfemias. Es un falso maestro. Y su motor no es Dios, ni el Evangelio, porque nunca predica el Evangelio ni la fe. Su énfasis está en lo que le pueda dar más dinero. Entonces esos falsos maestros usan la religión, la piedad para ganancia personal. Muchos incluso tratarán de manipular a las personas, de darles placer o incluso hasta hacerlas ricas, todo para su propio beneficio. Ahora, la Reina Valera aquí agrega algo que está en algunos manuscritos. Una advertencia final. Dice, apártate de los tales. Aléjate de ellos. No conviene escucharlos. Estar tiempo con ellos, estar dispuesto incluso a escucharlos, te llevará precisamente a esas consecuencias que observamos. Líbrate del dolor y apártate de esos falsos maestros. Ellos buscan su propio beneficio por medio de la piedad, cuando al contrario, la verdadera piedad es buscar a Cristo y su gloria. No lo que puedas obtener de ello, sino lo que ya tienes en Cristo. Una preciosa y gloriosa redención en Cristo Jesús. La motivación de un verdadero maestro es siempre la gloria de su Maestro Jesucristo. Podemos ver entonces que las motivaciones son totalmente opuestas. Un verdadero maestro busca la gloria de Cristo y un falso maestro busca su propia gloria. Termino con esto. Pablo nos ha dejado una descripción de lo que son estas falsas enseñanzas y sus terribles consecuencias que tienen, así como también la motivación para generar estas falsas doctrinas. Y todo esto describe características generales de los falsos maestros, y esto debe de ayudarnos a identificar a esos falsos maestros cuando llegan a la iglesia. Pero rápidamente veamos unas lecciones acerca de esto. En primer lugar, si quieres guardarte de estas falsas enseñanzas, no seas crédulo en todo lo que no entiendes. Mejor, estúdialo, búscalo, apréndelo. Necesitas conocer la verdad. Si quieres evitar el error, no puedes ser ignorante de la verdad. Y para eso tienes que leer tu Biblia. Y debes aprender a discernir lo que es verdad y lo que es falso. Debes estar constantemente exponiéndote a la verdad de la predicación de la palabra y a los estudios que tu iglesia provee, para que te edifiques
y no seas propenso a caer en el error, sino que seas afirmado en la verdad por la palabra. En segundo lugar, debemos estar siempre dependientes del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuidadosamente discernir lo que escuchamos. Y hay tantas voces allá afuera. Hay tanto que escuchar allá afuera. Y muchas de ellas diciendo que son la voz de Dios o que vienen de parte de Dios. Ya sea de YouTube, de TikTok, de Facebook. Videos explicando doctrinas complicadas que ni ellos entienden. ¿Cómo puedes discernir lo que es bueno o lo que es malo? ¿En tus propias fuerzas o en tu propio entendimiento? No vas a poder. Por eso cuando la palabra de Dios es expuesta o nos exponemos a ella de cualquier forma, debemos hacerlo con humildad y con esfuerzo. De ser intencionales a ser expuestos a la palabra y de esforzarnos para aprender. Pero sobre todo, siempre dependientes del Espíritu Santo para que nos ilumine con la verdad. Y que Dios nos ayude a discernir entre la verdad y lo que es falso. Y así evitar esas falsas doctrinas y sus terribles consecuencias en nuestra iglesia. Y si tú hoy estás sin Cristo, déjame decirte que sí hay una verdad absoluta. Y su nombre es Jesús. Y Él da vida eterna a todo aquel que viene en fe. No te dejes engañar por el error de las creencias modernas o la falsa ciencia que llevan a tonterías absurdas como que la nada lo creó todo. Dios lo creó todo. Y Él fue quien envió a su Hijo Jesucristo a pagar el último precio para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Esa es la verdad del Evangelio. Cristo murió por ti para pagar tu deuda y que ahora en Él, por la fe, tengas vida eterna. Porque si no te vuelves a la verdad, la última consecuencia para ti será una condenación eterna en las llamas del infierno. Cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad?, no pudo reconocer que tenía la verdad enfrente. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero tú has escuchado hoy este mensaje. Tú has escuchado la verdad. Vuélvete a Cristo, a la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libre. Amén. Padre Dios eterno, Dios de toda gloria, ¿cómo no darte gracias por que tú nos has mostrado tu verdad? Nos has revelado tu verdad y nos has dejado tu voluntad escrita, pero también nos ayudas para entenderla y nos iluminas para poder interpretarla, para poder aprender y poder discernir. Y yo te pido por tu iglesia para que nos enseñes a discernir la verdad, nos enseñes a discernir lo falso y nos enseñes a guardar la iglesia de falsos maestros y de falsas doctrinas que son tan dañinas para tu iglesia. Que tú guardes a tu iglesia y que la hagas crecer y que la fortalezcas y la firmes para tu gloria. Ayúdanos a aprender esto y meditar en esto y defender la verdad. Defender la verdad con celo. Y que tú nos ayudes, Señor, a celar el púlpito, a celar la predicación, a siempre ser firmes y fieles en cuanto es la verdad de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio de que tú eres la verdad. A ti damos toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo. Amén.